Fue uno de esos días en los que sientes que deberías haberte quedado en la cama, ¿sabes? Estaba pasando unos días en un pueblo pequeño en el interior de Puebla, buscando un poco de paz y aventura lejos del ruido de la ciudad grande. En medio de las montañas, escuché hablar de aquella iglesia vieja que dicen que está cerrada desde 1689 y que nadie en la región gusta de mencionar mucho. Siempre fui curioso, un poco terco también, y decidí ir hasta allí. Llegar cerca ya fue extraño. El camino estaba cubierto por una neblina densa y el silencio parecía un peso que sentías en el pecho, como si algo no dejara que el aire circulara bien. Cuando finalmente vi la iglesia, parecía que el tiempo se hubiera detenido. Las piedras cubiertas de musgo, la puerta cerrada con cadenas que parecían oxidadas, pero firmes, daban una sensación extraña, como si allí hubiera más que solo una construcción abandonada. Comencé a caminar por el terreno alrededor, tratando de encontrar alguna forma de entrar o al menos alguna pista de lo que realmente había dentro de aquella iglesia que parecía olvidada por el mundo. El olor en el aire no era a tierra mojada o plantas, era un olor dulce y pesado, casi a rosas marchitas, y eso me revolvía el estómago, un presentimiento malo que no podía explicar. En ese momento, mientras intentaba entender lo que estaba sintiendo, escuché un ruido extraño que venía desde dentro de la iglesia. No era un sonido fuerte, más bien un susurro que parecía mezclarse con el viento, pero que me hizo congelarme en el lugar. No había nadie más cerca, al menos eso parecía, y la idea de que algo pudiera estar vivo allí dentro parecía absurda. Pero no podía ignorar esa sensación de estar siendo observado. Me quedé allí varios minutos intentando escuchar mejor, pero el silencio volvió a dominar todo, pesado y aplastante. Decidí dar una vuelta alrededor de la iglesia, mirando las paredes y las ventanas, que estaban cubiertas por tablas viejas. Fue entonces que noté algo extraño. Entre las piedras del suelo cerca de la puerta había marcas que parecían impresiones de manos, como si alguien hubiera intentado salir o entrar corriendo hace mucho tiempo. La curiosidad me llamó y comencé a buscar una entrada lateral o algún agujero por donde pudiera espiar lo que estaba pasando dentro, aunque sabía que eso podía no ser una buena idea. La mezcla de miedo y ganas de descubrir lo que estaba escondido era difícil de controlar. Seguí allí, intentando encontrar alguna brecha para entrar o al menos ver por el agujero de las tablas. Fue cuando mi mirada captó algo extraño, una pequeña abertura casi oculta por maleza en un rincón menos visible de la iglesia. Sin pensarlo mucho, logré abrir un poco para espiar adentro. Lo que vi me congeló al instante. Parecía un pasillo oscuro, con el olor fuerte de ese extraño perfume, de rosas marchitas que ya sentía afuera, solo que más intenso. Parecía que el aire allí estaba pesado, casi pegajoso. Decidí que tenía que entrar, no sé explicar bien por qué. Tal vez esa mezcla de miedo y curiosidad que no me dejó irme. Entré despacio, pisando con cuidado ese suelo de piedra fría, y cada paso hacía que el sonido rebotara por todo. El silencio era casi palpable, pero parecía estar lleno de algo que no podía ver, como si la iglesia guardara secretos que se negaban a ser descubiertos. Poco a poco, fui notando sombras en las paredes, sombras que parecían moverse sutilmente, pero cuando miraba directo, no había nada ahí. Comencé a sentir un escalofrío extraño que subía desde la nuca hasta la espalda. Seguí caminando por el pasillo, cada vez más adentro, en ese lugar que parecía tragarse la luz de mi celular. La sensación de estar siendo observado solo aumentaba,
y el perfume de rosas marchitas se hacía más fuerte, casi sofocante. Traté de mantener la calma, pero mi corazón latía rápido, como si fuera a saltar del pecho en cualquier momento. Fue cuando vi, al lado de una puerta vieja de madera, un altar, improvisado con algunas velas apagadas y un libro antiguo, todo polvoriento, que parecía haber sido olvidado hace siglos. No sé qué me hizo abrir ese libro, tal vez una desesperada necesidad de entender lo que estaba pasando, aún con el miedo oprimiéndome el pecho. Las páginas estaban amarillentas y tenían anotaciones hechas a mano, con una caligrafía antigua y difícil de leer, pero logré descifrar algunas palabras: santos incorruptos, milagros falsos y familia Mendoza. En ese momento, un todo cobró sentido y un pánico frío me invadió. Acababa de descubrir algo que parecía prohibido, una verdad enterrada que nadie quería que se revelara. Impulsado por una mezcla de miedo y adrenalina, seguí explorando esa iglesia, aunque sentía que no debía hacerlo. Al lado del altar encontré una escalera de piedra que llevaba a un sótano, cubierto por una puerta de hierro oxidada que chirrió fuerte al abrirla. Bajé con cuidado, intentando no hacer ruido, y el aire allí abajo era aún más pesado, húmedo y con un olor metálico que me hizo tragar saliva. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocía, medio borrados, como si hubieran sido hechos apresuradamente. En el sótano, lo poco que la luz del celular alcanzaba reveló una sala llena de frascos con líquidos oscuros y partes de cuerpos en tarros de vidrio, algunos pareciendo humanos, otros imposibles de identificar bien. Sentí un nudo en el estómago, ganas de salir corriendo, pero la curiosidad me atrapó allí. Entre los frascos vi una mesa con herramientas de corte y un cuaderno abierto con dibujos anatómicos muy detallados y al mismo tiempo perturbadores. La sensación era que alguien o algo había manipulado esos cuerpos para un propósito macabro, y yo estaba en medio de todo eso. Comencé a oír voces bajas, como si alguien estuviera cantando una oración, pero no había nadie. La sensación de que algo invisible me observaba aumentó de repente y el aire se volvió frío, haciendo que todo mi cuerpo se erizara. Mi mano tembló al sostener el celular y por un instante la luz parpadeó, dejando todo en la oscuridad por segundos que parecieron eternos. Cuando la luz volvió, sentí un perfume más fuerte, casi sofocante, mezclado con un olor a tierra mojada, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. Con el corazón acelerado, subí de nuevo a la iglesia, pero el pasillo parecía diferente, más estrecho y oscuro. Las sombras en las paredes volvieron a moverse y una extraña sensación de peso en los hombros me hizo casi desistir. Quise correr, pero parecía que mis piernas no respondían bien. Cuando logré alcanzar la puerta, sentí una corriente fría atravesando mi cuerpo y un susurro que no pude entender. Salí corriendo, sin mirar atrás, y el olor de rosas marchitas seguía siguiéndome, como si la iglesia no quisiera dejarme ir. Fuera de la iglesia, el aire parecía más ligero, pero mi cuerpo temblaba como nunca antes. Traté de contarle a algunas personas del pueblo lo que había visto, pero ellas solo desviaban la mirada y cambiaban de tema rápido, como si tocar ese asunto fuera peligroso. Me dijeron que ese lugar está maldito, que los Mendoza aún rondan esas montañas y que cualquiera que toca esa iglesia queda atrapado en una historia sin fin, como los cuerpos de esa cripta secreta. Pasé la noche intentando entender lo que había vivido, pero mi mente no dejaba de volver a ese olor a rosas muertas, a las sombras que parecían respirar y al libro que denunciaba toda esa mentira
Es cruel. Sé que hay cosas allí que no deberían ser reveladas, pero tampoco puedo simplemente olvidar. Es como si la iglesia me hubiera marcado de alguna forma, y hasta hoy, cuando cae la noche, siento ese perfume que surge de la nada, recordándome que algunas verdades prefieren quedarse enterradas. Después de esa noche, intenté investigar más sobre la familia Mendoza y los llamados santos incorruptos. Pero todo era confuso, lleno de lagunas e historias contradictorias. Los registros oficiales parecían haber sido borrados y los pocos documentos que encontré hablaban de milagros y fe, pero nunca mencionaban lo que había visto en esa iglesia. Eso solo aumentó mi sensación de estar involucrado en algo que sobrepasaba el tiempo y la lógica. Una verdad enterrada que aún atormenta esas montañas y a la gente que vive allí. Volver a la iglesia, ni pensarlo. Ese lugar parecía tener vida propia, una especie de prisión invisible para quien se atreve a acercarse demasiado. Sigo sintiendo el peso de esa experiencia y de vez en cuando, incluso lejos de allí, tengo pesadillas con las sombras moviéndose en las paredes, las voces susurrantes y el olor persistente de las rosas marchitas. Sé que mucha gente pensará que es locura, pero para mí eso fue demasiado real. Un encuentro con una parte oscura de la fe que debería haber quedado enterrada para siempre. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que esa historia me afectó de una manera que no esperaba. Empecé a tener miedo de los lugares abandonados, sobre todo iglesias, y cualquier olor dulce y extraño me hacía erizar todo. Lo que pasó allí no fue solo un susto. Fue como si una parte de ese pasado oscuro se hubiera pegado a mí, una marca invisible que no se va ni con el tiempo. Intento ignorarlo, pero a veces siento que algo me observa, algo que quedó atrapado en esa iglesia y que tal vez nunca me deje en paz. Hoy, cuando hablo de esa experiencia, siempre lo hago con cierto recelo, porque sé que hay gente que prefiere no escuchar, pero necesitaba compartir esto, porque sé que no fui el único que sintió algo allí. Esa iglesia sellada, las historias que nadie quiere contar, los santos falsos. Todo eso es una mezcla de horror real y silencio mortal. Y lo más extraño es que de repente todo se detuvo, como si el tiempo hubiera cerrado la puerta conmigo dentro, y nunca logré entender bien por qué. Después de todo eso, lo más extraño es que el silencio se apoderó del lugar como si nada hubiera pasado. La iglesia sigue allí, cerrada con sus cadenas y el olor a rosas marchitas que nunca desaparece totalmente. Y yo, hasta hoy, no puedo explicar bien lo que viví ese día. Solo sé que, por alguna razón, eso simplemente se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido enterrar ese secreto para siempre, dejándome con esa duda que no me abandona. ¿Serán esos milagros verdaderos santos o solo un plan para esconder algo mucho peor? Aún me sorprendo pensando que hay cosas que uno no debería tocar, lugares donde la fe se mezcla con miedo y mentira y que pueden atraparte sin que lo notes. La historia de la iglesia sellada es solo una parte de ese misterio, una advertencia silenciosa para quien se atreva a acabar demasiado. Hasta hoy, cuando siento ese olor extraño, recuerdo ese día y la sensación de estar frente a algo que sobrepasa cualquier explicación. Y, sinceramente, no sé si eso es un alivio o una pesadilla que nunca terminará.